Imagina un grupo de colonias bajo el control de uno de los imperios más poderosos del mundo, enfrentándose a una lucha por su libertad, a pesar de estar superadas en número y armamento. La Guerra de Independencia de los Estados Unidos fue un conflicto que cambió el curso de la historia, donde 13 colonias decidieron rebelarse y forjar su propio destino. El tema que exploraremos hoy no solo es el relato de una guerra, sino la historia del nacimiento de una nación que influyó en la política mundial durante siglos. A lo largo de este recorrido, veremos cómo las colonias americanas se organizaron para luchar contra la opresión del Imperio Británico, sus dificultades, sacrificios y las claves que les permitieron salir victoriosas. Si te apasionan las historias de lucha por la libertad y el surgimiento de nuevas naciones, no olvides darle like a este video y suscribirte. Hoy viajamos al pasado para descubrir cómo nació Estados Unidos. Para entender cómo estas colonias se levantaron contra su metrópoli, primero debemos conocer las circunstancias en las que vivían bajo el control británico. Las 13 colonias, el inicio del conflicto. Antes de la guerra, las 13 colonias estadounidenses habían estado bajo el dominio del Imperio Británico durante más de un siglo. Cada colonia había desarrollado su propia economía y gobierno local, pero todas debían responder a las leyes y regulaciones impuestas por Londres. A pesar de sus diferencias, las colonias compartían una sensación creciente de descontento hacia la autoridad británica. Gran Bretaña, tras años de costosas guerras en Europa y América, decidió aumentar los impuestos y fortalecer su control sobre las colonias para cubrir sus gastos. Esta medida fue el detonante que daría inicio al conflicto. Las tensiones aumentaron con la imposición de leyes que limitaban la autonomía colonial y elevaban impuestos, a pesar de que las colonias no tenían representación en el Parlamento británico. Este fue el germen del descontento, un clamor por justicia y representación. A medida que aumentaba la presión, las colonias empezaron a rebelarse. Veamos cómo las tensiones por los impuestos británicos marcaron el comienzo de la revolución. Los impuestos británicos y el descontento colonial. Gran Bretaña, tras la costosa Guerra de los 7 años, 1756 a 1763, buscaba formas de compensar las pérdidas económicas, y las colonias americanas parecían una solución obvia. A partir de 1765, comenzaron a imponer una serie de impuestos sobre las colonias. El primero fue el Stamp Act, que requería que todos los documentos oficiales y comerciales en las colonias llevaran un sello oficial británico. Luego, en 1773, el Tea Act agravó la situación al dar el monopolio del comercio del té a la Compañía Británica de las Indias Orientales, lo que afectó a los comerciantes coloniales. Las colonias se sintieron explotadas por un gobierno que las trataba como simples fuentes de ingresos, sin darles representación en las decisiones que afectaban sus vidas. De aquí surgió el famoso lema, No taxation without representation. ¿Sabías que el descontento por los impuestos fue uno de los principales motivos que llevó a la guerra? Comenta si este hecho te sorprende. Pero la situación estaba a punto de empeorar con un acto de desafío directo que haría que Gran Bretaña respondiera con dureza. Vamos a ver qué pasó en el puerto de Boston. El motín del té de Boston 1773. En la noche del 16 de diciembre de 1773, un grupo de colonos, disfrazados de nativos americanos, abordó 3 barcos británicos en el puerto de Boston y arrojó al mar 342 cajas de té británico, valoradas en miles de libras. Este evento, conocido como el Boston Tea Party, fue un acto de desafío directo contra el impuesto al té que el gobierno británico había impuesto a las colonias. Fue un gesto simbólico que demostró que los colonos estaban dispuestos a enfrentarse al poder imperial. El motín del té de Boston fue la chispa que prendió la mecha de la revolución. Gran Bretaña respondió rápidamente, pero sus medidas solo aumentarían el deseo de independencia de las colonias. La respuesta británica no tardó en llegar. Veamos cómo las leyes intolerables endurecieron aún más el conflicto.
Las leyes intolerables 1774. En un intento por castigar a las colonias, el Parlamento británico aprobó las leyes intolerables, o Coercive Acts, en 1774, que restringían aún más las libertades de las colonias. Estas leyes cerraron el puerto de Boston hasta que se pagara el costo del té destruido, disolvieron el gobierno local de Massachusetts y permitieron que los funcionarios británicos acusados de crímenes fueran juzgados en Inglaterra, donde se les garantizaría un juicio más favorable. Estas medidas, en lugar de sofocar el descontento, lograron unir a las colonias en su resistencia contra el control británico. Las colonias comenzaron a organizarse de manera más formal y a debatir sobre la posibilidad de una resistencia abierta. ¿Te imaginas vivir bajo este tipo de represión? Si te parece increíble cómo reaccionó Gran Bretaña, deja un comentario. Con las colonias ahora más unidas que nunca, era el momento de pasar a la acción. Veamos cómo nació el Congreso Continental. El primer Congreso Continental 1774. En septiembre de 1774, delegados de 12 de las 13 colonias se reunieron en Filadelfia para el primer Congreso Continental, un esfuerzo por coordinar una respuesta común a las leyes intolerables. Este Congreso no declaró la independencia inmediatamente, sino que envió una petición al rey Jorge III pidiendo la revocación de las leyes injustas y el restablecimiento de sus derechos como súbditos británicos. Sin embargo, también se acordó organizar milicias en caso de que las peticiones pacíficas fracasaran. Aunque todavía no se trataba de una declaración de independencia, el Congreso Continental fue un paso crucial hacia la cooperación entre las colonias y una eventual ruptura con Gran Bretaña. Con el fracaso de las negociaciones, el conflicto era inevitable. Veamos cómo las primeras batallas encendieron la llama de la guerra. El inicio de la guerra, las batallas de Lexington y Concord 1775. La tensión entre las colonias y el gobierno británico finalmente estalló en abril de 1775 con las batallas de Lexington y Concord. En un intento por desarmar a las milicias coloniales, el ejército británico marchó hacia Concord, Massachusetts, para confiscar un arsenal de armas. Sin embargo, los colonos ya habían sido advertidos del movimiento gracias a la famosa cabalgata de Paul Revere y otros, quienes alertaron a las milicias locales. En Lexington, las tropas británicas se encontraron con un pequeño grupo de milicianos. No está claro quién disparó el primer tiro, pero ese disparo sería conocido como el disparo oído alrededor del mundo, ya que marcó el comienzo de la Revolución Americana. Después de las escaramuzas en Lexington, las tropas británicas avanzaron a Concord, donde enfrentaron a una resistencia aún mayor. Las milicias locales lograron forzar a las tropas británicas a retroceder hacia Boston, sufriendo importantes bajas en el proceso. ¿Sabías que la Revolución Americana comenzó con estas batallas en Lexington y Concord? Dale like si te impresionó cómo un solo disparo desencadenó todo el conflicto. La guerra había comenzado oficialmente, pero las colonias necesitaban liderazgo. Vamos a conocer al hombre que asumiría el desafío de liderar al ejército continental. George Washington, el comandante del ejército continental. El Congreso Continental sabía que, si querían enfrentarse al ejército más poderoso del mundo, necesitaban un líder fuerte y experimentado. En junio de 1775, eligieron a George Washington como comandante en jefe del recién formado Ejército Continental. Washington, un plantador de Virginia con experiencia en la guerra franco-indígena, no solo tenía habilidades militares, sino también la capacidad de inspirar unidad entre las diversas colonias. Washington asumió un papel esencial en la organización del ejército, enfrentándose a la falta de recursos, la baja moral y la inexperiencia de sus tropas. A pesar de las dificultades, Washington se convirtió en una figura de autoridad y esperanza para las colonias. Su liderazgo durante la guerra sería uno de los factores decisivos para la eventual victoria. Pero el ejército continental no podría ganar sin el apoyo de las masas.
Veamos cómo los colonos se unieron detrás de la causa revolucionaria. El apoyo popular a la revolución. El éxito de la revolución no solo dependía del ejército, sino también del apoyo de los colonos comunes. No todos los colonos estaban a favor de la independencia, muchos aún se consideraban leales a la corona británica y fueron conocidos como lealistas. Sin embargo, un grupo creciente de colonos, llamados patriotas, defendía fervientemente la causa de la independencia. El apoyo popular fue fomentado por una propaganda eficaz, como los escritos de Thomas Paine. Su obra Common Sense, Sentido Común, fue un panfleto que apelaba directamente a los colonos, argumentando que era ilógico que un pequeño país como Gran Bretaña gobernara a un continente vasto como América. El mensaje resonó fuertemente entre los colonos y fue clave para ganar más apoyo a la causa revolucionaria. Además de los patriotas, muchas comunidades locales crearon comités de correspondencia y milicias que ayudaron a organizar la resistencia y coordinar esfuerzos en todas las colonias. La participación activa de los colonos era vital para mantener la revolución en marcha. ¿Te sorprende cómo un panfleto, como Common Sense, pudo inspirar a tantos colonos a unirse a la causa de la independencia? Comenta si te parece interesante este uso de la propaganda. Con el apoyo popular en aumento, el siguiente paso crucial fue declarar la independencia formalmente. Vamos a ver cómo se redactó y aprobó la Declaración de Independencia. La Declaración de Independencia 1776. El 4 de julio de 1776 es una de las fechas más importantes en la historia de Estados Unidos. En esa fecha, el Segundo Congreso Continental, reunido en Filadelfia, aprobó la Declaración de Independencia. Redactada en su mayor parte por Thomas Jefferson, la declaración proclamaba la ruptura oficial de las colonias con Gran Bretaña y establecía los principios fundamentales sobre los cuales se construiría la nueva nación. En la declaración, Jefferson argumentaba que todos los hombres eran creados iguales y poseían derechos inalienables, como la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. También detallaba las razones por las que las colonias decidían separarse de Gran Bretaña, acusando al rey Jorge III de violar repetidamente los derechos de los colonos. Esta declaración no solo fue un acto de rebelión, sino también una afirmación de los ideales que guiarían la nueva nación. Fue un documento revolucionario en su momento, y su impacto resonaría en revoluciones posteriores alrededor del mundo. Con la independencia proclamada, las colonias ahora debían enfrentarse al ejército británico en una guerra prolongada. Veamos las primeras grandes batallas que definieron el curso del conflicto. La batalla de Bunker Hill 1775. Aunque ocurrió antes de la Declaración de Independencia, la batalla de Bunker Hill, librada en junio de 1775, fue una de las primeras grandes confrontaciones de la guerra. La batalla tuvo lugar en las colinas cercanas a Boston, donde los colonos fortificaron sus posiciones para resistir el avance británico. Aunque técnicamente fue una victoria británica, la batalla demostró que las fuerzas coloniales, aunque mal equipadas y superadas en número, podían enfrentarse al ejército británico con valentía. Los británicos lograron tomar la colina, pero sufrieron más de 1000 bajas, un número mucho mayor que el de los colonos. Este costo elevado mostró a ambos lados que la guerra no sería fácil ni rápida. Para los colonos, la batalla de Bunker Hill fue un símbolo de resistencia y determinación. Aunque esta batalla no fue suficiente para cambiar el curso de la guerra, fue una importante demostración de la tenacidad de los insurgentes. Pero los desafíos no acabarían allí. Veamos cómo Washington y su ejército enfrentaron las duras condiciones en el campo de batalla. La dura realidad de la guerra. El invierno en Valley Forge, 1777 a 1778. Uno de los momentos más críticos de la Guerra de Independencia fue el invierno de 1777 a 1778 en Valley Forge, Pensilvania. El ejército de Washington pasó ese invierno en condiciones extremas, frío, hambre, enfermedades y la falta de suministros adecuados.
A pesar de estas adversidades, Washington se mantuvo al frente de sus tropas y su liderazgo fue fundamental para mantener la moral en este periodo tan difícil. Durante ese tiempo, el ejército continental también recibió un entrenamiento esencial por parte del barón prusiano Friedrich Wilhelm von Steuben, quien ayudó a profesionalizar las fuerzas estadounidenses. Aunque muchos soldados murieron o desertaron durante el invierno, los que sobrevivieron salieron mucho más organizados y capacitados para enfrentarse a las fuerzas británicas. ¿Te imaginas soportar el invierno bajo estas condiciones extremas y aún así mantener la esperanza de una victoria? Si te sorprende la resistencia del ejército, dale like. A pesar de las duras condiciones, el ejército estaba más fuerte que nunca. Sin embargo, la ayuda internacional sería decisiva para cambiar el rumbo de la guerra. Veamos cómo una alianza crucial daría a los estadounidenses la ventaja que necesitaban. La alianza con Francia 1778. Uno de los momentos cruciales que cambió el rumbo de la guerra de independencia fue la alianza entre los Estados Unidos y Francia en 1778. Desde los primeros días del conflicto, los estadounidenses sabían que necesitarían ayuda externa para derrotar al ejército británico, que en ese momento era el más poderoso del mundo. El Tratado de Alianza firmado con Francia fue el resultado de una diplomacia estratégica y, más que nada, del interés francés en debilitar a su rival histórico, Gran Bretaña. El apoyo de Francia fue clave para la victoria de las colonias. Francia no solo proporcionó dinero, armas y suministros, sino que también envió tropas y, lo más importante, su flota naval, lo que fue decisivo para derrotar a los británicos en batallas posteriores. Además, la participación de Francia animó a otras potencias europeas, como España y los Países Bajos, a apoyar a los insurgentes o, al menos, a dificultar el esfuerzo de guerra británico en otros frentes. El impacto de esta alianza no puede subestimarse, fue una de las razones principales por las que las colonias finalmente ganaron la guerra. ¿Te imaginas lo diferente que podría haber sido la historia si Francia no hubiera apoyado a los Estados Unidos en su lucha por la independencia? Comenta abajo si te sorprende el papel crucial de los franceses. Con la ayuda de Francia, el curso de la guerra cambió drásticamente. Veamos cómo una de las batallas más importantes de la guerra, la Batalla de Saratoga, marcó este cambio decisivo. La Batalla de Saratoga 1777, el punto de inflexión. La Batalla de Saratoga es ampliamente reconocida como el punto de inflexión de la Guerra de Independencia. En 1777, el general británico John Burgoyne lideró una gran expedición hacia el sur desde Canadá, con la esperanza de dividir las colonias americanas al tomar el control del Valle del Hudson. Sin embargo, las tropas estadounidenses, lideradas por el general Horatio Gates, lograron rodear y derrotar al ejército de Burgoyne en Saratoga, Nueva York. Esta victoria no solo fue una gran hazaña militar para las fuerzas coloniales, sino que tuvo importantes consecuencias diplomáticas. Fue después de Saratoga que Francia decidió formalmente unirse a la guerra en apoyo a los estadounidenses, convencidos de que las colonias tenían una oportunidad real de ganar. Sin el triunfo en Saratoga, es poco probable que los franceses hubieran intervenido de manera tan decisiva. La batalla también demostró la capacidad de las fuerzas estadounidenses para enfrentarse a los británicos en un conflicto directo, lo que elevó la moral en todas las colonias. Con la victoria en Saratoga y la alianza con Francia, las colonias estaban en una mejor posición. Pero la guerra estaba lejos de terminar. Veamos cómo se desarrollaron los años siguientes de conflicto. La campaña del sur, 1780 a 1781. A medida que avanzaba la guerra, los británicos decidieron cambiar su estrategia y concentrarse en las colonias del sur, donde creían que podrían contar con más apoyo de los lealistas, colonos que permanecieron leales a Gran Bretaña. Esta estrategia dio lugar a lo que se conoce como la Campaña del Sur, entre 1780 y 1781.
Al principio, los británicos lograron algunas victorias significativas, como la captura de Charleston, Carolina del Sur en 1780, que fue un golpe devastador para los estadounidenses. Sin embargo, a medida que avanzaban, las fuerzas británicas se enfrentaron a una resistencia feroz por parte de las milicias patriotas, especialmente bajo el liderazgo de generales como Nathaniel Greene y Daniel Morgan. La batalla de Cowpens en enero de 1781 fue una de las victorias más decisivas de los patriotas en el sur. A pesar de estar en desventaja, las fuerzas estadounidenses lograron una victoria completa sobre los británicos, lo que debilitó significativamente la campaña británica en el sur. A lo largo de esta campaña, el desgaste de las tropas británicas, combinado con las tácticas de guerrilla empleadas por los patriotas, disminuyó su efectividad y allanó el camino para la confrontación final en Yorktown. ¿Sabías que la guerra en el sur fue fundamental para la derrota final de los británicos? Si te parece interesante, comenta abajo cómo crees que influyó esta campaña en la victoria estadounidense. Con la campaña del sur en declive, la guerra se acercaba a su desenlace. Veamos cómo la batalla final en Yorktown selló el destino de la independencia americana. La batalla de Yorktown 1781, la decisiva derrota británica. La batalla de Yorktown fue la confrontación decisiva que puso fin a la guerra de independencia de los Estados Unidos. En octubre de 1781, el general británico Charles Cornwallis se había atrincherado en Yorktown, Virginia, con la esperanza de recibir refuerzos desde el mar. Sin embargo, las fuerzas estadounidenses bajo el mando de George Washington, junto con sus aliados franceses, rodearon a las tropas británicas por tierra, mientras que la flota francesa bloqueó la entrada marítima, cortando toda posibilidad de escape o refuerzos para Cornwallis. Durante varias semanas, las fuerzas combinadas de estadounidenses y franceses bombardearon las posiciones británicas y finalmente, el 19 de octubre de 1781, Cornwallis se vio obligado a rendirse. Esta rendición marcó el fin de las principales hostilidades en la guerra, ya que Gran Bretaña, exhausta por la guerra y con pocos recursos para continuar la lucha, decidió iniciar negociaciones de paz. La rendición en Yorktown fue una victoria monumental para los Estados Unidos y sus aliados, asegurando prácticamente la independencia. Aunque algunos combates menores continuaron después, esta fue la última gran batalla del conflicto. Con la rendición en Yorktown, la guerra había llegado a su fin. Pero aún faltaba formalizar la paz. Veamos cómo se firmó el Tratado de París y se garantizó la independencia de los Estados Unidos. El Tratado de París 1783. El Tratado de París, firmado el 3 de septiembre de 1783, fue el documento que finalmente puso fin a la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Las negociaciones de paz, llevadas a cabo en París, incluyeron a representantes de los Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y España. Benjamin Franklin, John Adams y John Jay fueron los principales negociadores estadounidenses. El tratado no solo reconoció la independencia de los Estados Unidos, sino que también estableció las fronteras del nuevo país, que se extendían desde el Atlántico en el este hasta el río Mississippi en el oeste, y desde Canadá en el norte hasta Florida en el sur, que fue devuelta a España. Además, Gran Bretaña acordó retirar todas sus tropas de los Estados Unidos. Este acuerdo consolidó el éxito de la Revolución Americana y permitió a la joven nación comenzar el proceso de construir su propio gobierno y establecer su lugar en el escenario internacional. ¿Sabías que el Tratado de París fue el documento que finalmente reconoció la independencia de los Estados Unidos? Comparte este video si te ha sorprendido cómo se lograron los acuerdos finales. Con la paz firmada, los Estados Unidos ahora enfrentaban un nuevo desafío: crear un gobierno que uniera a las 13 colonias y garantizara su futuro. Vamos a ver cómo fue este proceso. Los artículos de la Confederación 1781. Tras la independencia, los Estados Unidos se enfrentaron al reto de crear un gobierno que uniera a las 13 colonias de manera efectiva.
El primer intento en ese sentido fue la adopción de los Artículos de la Confederación, que fueron aprobados en 1781. Estos artículos establecían una forma de gobierno que otorgaba poderes muy limitados al gobierno central, dejando la mayoría de la autoridad en manos de los estados. Bajo los Artículos de la Confederación, el Congreso no tenía el poder de recaudar impuestos directamente ni de regular el comercio entre los estados, lo que hacía difícil financiar el gobierno y desarrollar una política económica coherente. Además, cualquier decisión importante requería el consenso de los 13 estados, lo que ralentizaba el proceso de toma de decisiones. A pesar de estos problemas, los artículos fueron un paso crucial hacia la creación de una unión entre las colonias recién independizadas. Sin embargo, la debilidad de este sistema pronto se hizo evidente. Las tensiones entre los estados y la falta de recursos económicos demostraron que los artículos de la Confederación no eran suficientes para gobernar una nación en crecimiento. Con los artículos de la Confederación demostrando ser ineficaces, los líderes estadounidenses sabían que era necesario un cambio. Veamos cómo la Convención Constitucional abordó este desafío y creó una nueva forma de gobierno. La Convención Constitucional 1787. Para resolver los problemas que presentaban los artículos de la Confederación, en 1787 se convocó una reunión en Filadelfia conocida como la Convención Constitucional. Aunque inicialmente el objetivo era reformar los artículos, los delegados de los 12 estados, Rhode Island no envió representantes. Pronto se dieron cuenta de que necesitaban crear un nuevo sistema de gobierno en lugar de simplemente enmendar el anterior. Durante meses, los delegados debatieron cómo debía estructurarse el gobierno de los Estados Unidos. De estos debates surgió la Constitución de los Estados Unidos, que estableció un gobierno federal fuerte con 3 ramas: ejecutiva, legislativa y judicial, cada una con poderes separados pero interrelacionados para evitar el abuso de poder. La nueva Constitución también otorgó al gobierno federal el poder de recaudar impuestos, regular el comercio y hacer cumplir las leyes, algo que los artículos de la Confederación no permitían. Uno de los principales compromisos que surgieron de la Convención fue el Gran Compromiso, que estableció un sistema bicameral en el Congreso, con el Senado representando a los estados en igualdad y la Cámara de Representantes basada en la población. Este sistema buscaba equilibrar los intereses de los estados grandes y pequeños. ¿Sabías que la Constitución fue el resultado de meses de intensos debates y compromisos? Comenta abajo si te parece fascinante cómo lograron crear un gobierno que aún sigue vigente hoy en día. A pesar de la creación de la Constitución, uno de los temas más divisivos aún no había sido completamente resuelto: la esclavitud. Veamos cómo este conflicto afectó la estructura de la nueva nación. El compromiso sobre la esclavitud y los derechos estatales. Uno de los problemas más espinosos en la Convención Constitucional fue la cuestión de la esclavitud. Los estados del norte, donde la esclavitud era menos común, y los del sur, donde la economía dependía en gran medida de los esclavos, tenían puntos de vista muy diferentes sobre el tema. Esto provocó acalorados debates sobre cómo representar a los esclavos en el nuevo gobierno. El resultado fue el compromiso de los 3/5, que establecía que los esclavos serían contados como 3/5 de una persona para determinar la representación en la Cámara de Representantes y los impuestos federales. Aunque fue un compromiso político que permitió la ratificación de la Constitución, este acuerdo perpetuó el sistema de esclavitud y sentó las bases para futuros conflictos que culminarían en la Guerra Civil décadas después. Además, la Constitución también otorgaba a los estados importantes poderes para regular sus propios asuntos, lo que garantizaba un equilibrio entre los derechos estatales y el poder federal. Este debate sobre los derechos estatales continuaría afectando la política estadounidense durante todo el siglo XIX. Con el tema de la esclavitud pospuesto y un nuevo gobierno en marcha, los Estados Unidos enfrentaban una era de construcción. Veamos cómo el primer presidente del país, George Washington, lideró la nación en sus primeros pasos. George Washington, el primer presidente,
1789 a 1797. En 1789, George Washington fue elegido por unanimidad como el primer presidente de los Estados Unidos, convirtiéndose en una figura clave para guiar al nuevo país en sus primeros años. Washington, que había rechazado la idea de convertirse en rey, insistió en liderar con moderación y respeto por la nueva Constitución, estableciendo muchos de los precedentes que seguirían los futuros presidentes. Durante sus 2 mandatos, Washington ayudó a fortalecer el poder del gobierno federal, gestionando con éxito problemas internos como la rebelión del whisky y manteniendo la neutralidad en los conflictos internacionales. Su liderazgo también ayudó a consolidar la unidad entre los estados y a estabilizar la economía. Washington se retiró del cargo en 1797, y su discurso de despedida se convirtió en un documento influyente que abogaba por la neutralidad en asuntos internacionales y advertía contra los peligros de los partidos políticos, una advertencia que resonaría a lo largo de la historia de los Estados Unidos. A pesar del éxito de Washington, los primeros años de la nación no estuvieron exentos de conflictos. Veamos cómo uno de los primeros desafíos internos sacudió la joven república. Los desafíos internos, la rebelión del whisky 1794. En 1794, la rebelión del whisky fue uno de los primeros desafíos internos significativos que enfrentó el nuevo gobierno federal. El conflicto estalló cuando el gobierno impuso un impuesto sobre el whisky, que fue muy impopular entre los granjeros de Pensilvania, quienes dependían de la destilación de whisky como parte de su economía. La resistencia a este impuesto escaló rápidamente y los manifestantes se levantaron en armas contra el gobierno. Para sofocar la rebelión, George Washington movilizó una milicia federal y marchó con ella hacia Pensilvania, lo que marcó la primera vez que el gobierno federal utilizaba la fuerza militar para imponer su autoridad. Aunque la rebelión fue sofocada sin mucho derramamiento de sangre, fue un momento crucial para demostrar que el gobierno federal tenía el poder y la voluntad de hacer cumplir la ley, estableciendo un precedente importante en la historia temprana del país. ¿Sabías que la primera revuelta interna en Estados Unidos fue por un impuesto al whisky? Si te parece interesante, dale like a este video y comenta lo que piensas. A pesar de los conflictos internos, el gobierno de Washington también se centró en las relaciones internacionales. Veamos cómo la política de neutralidad ayudó a guiar a los Estados Unidos en sus primeros pasos en la diplomacia global. Las relaciones internacionales, la neutralidad de Estados Unidos. Uno de los mayores logros de George Washington durante su presidencia fue la implementación de una política de neutralidad en los conflictos internacionales. En 1793, Estados Unidos se encontraba en una posición delicada, ya que las grandes potencias europeas, especialmente Francia y Gran Bretaña, estaban envueltas en conflictos como resultado de la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas. Estas potencias buscaban atraer a los Estados Unidos a sus respectivas esferas de influencia. Washington, consciente de la vulnerabilidad de la joven nación, proclamó la Proclamación de Neutralidad, que declaraba que Estados Unidos no se involucraría en las guerras de Europa y mantendría su independencia en los asuntos internacionales. Esta política permitió al país concentrarse en su propio desarrollo y evitar conflictos que podrían haber sido desastrosos en una etapa tan temprana de su historia. La política de neutralidad fue uno de los legados más duraderos de la presidencia de Washington y estableció un precedente clave para la política exterior estadounidense durante el siglo XIX. Aunque Estados Unidos eventualmente se vería involucrado en conflictos internacionales, la neutralidad fue un principio rector durante gran parte de su historia temprana. Con su política de neutralidad en marcha, Estados Unidos tenía tiempo para expandirse y desarrollarse. Veamos cómo la primera gran expansión territorial cambiaría el curso de la nación. La compra de Luisiana 1803. Uno de los eventos más importantes en la historia temprana de los Estados Unidos fue la compra de Luisiana en 1803. Durante la presidencia de Thomas Jefferson, Estados Unidos negoció con Francia,
bajo el liderazgo de Napoleón Bonaparte, la compra de una vasta extensión de tierra al oeste del río Mississippi. Esta compra, que costó $15 millones, duplicó el tamaño del país, agregando más de 2 millones de kilómetros cuadrados de territorio. La compra de Luisiana fue una adquisición crucial por varias razones. Primero, aseguró el control estadounidense sobre el puerto de Nueva Orleans, que era vital para el comercio y el transporte fluvial. En segundo lugar, abrió el camino para la expansión hacia el oeste, lo que permitió a los pioneros y colonos avanzar hacia nuevas tierras fértiles y ricas en recursos naturales. Esto no solo estimuló el crecimiento económico, sino que también fomentó el espíritu de destino manifiesto, la creencia de que Estados Unidos estaba destinado a expandirse desde el Atlántico hasta el Pacífico. Además, la compra tuvo profundas implicaciones diplomáticas. Al negociar con Francia, Jefferson evitó una posible alianza entre Francia y Gran Bretaña que podría haber complicado las relaciones internacionales. Este movimiento estratégico aseguró la estabilidad a largo plazo de la nación y consolidó la posición de Estados Unidos como un actor emergente en el escenario mundial. ¿Sabías que Estados Unidos duplicó su tamaño con una sola compra? Si te sorprende lo que significó la compra de Luisiana, dale like y comenta tu opinión sobre esta expansión. Con el territorio expandiéndose rápidamente, la nación también necesitaba establecer una política exterior que protegiera su crecimiento. Veamos cómo la doctrina Monroe marcó un nuevo enfoque en las relaciones internacionales. La doctrina Monroe 1823. La doctrina Monroe, proclamada en 1823 por el presidente James Monroe, es una de las políticas exteriores más influyentes en la historia de los Estados Unidos. En un momento en el que las potencias europeas, especialmente España y Francia, intentaban restablecer su control sobre las colonias en América Latina, Estados Unidos tomó una posición firme. La doctrina Monroe declaraba que el hemisferio occidental estaba cerrado a futuras colonizaciones por parte de las potencias europeas. Monroe advirtió que cualquier intento de intervenir en los asuntos de las Américas sería visto como un acto de agresión hacia Estados Unidos, que respondería en consecuencia. A cambio, Estados Unidos prometió no interferir en los conflictos internos o externos de las naciones europeas. Esta doctrina fue clave para definir la política de no intervención de Estados Unidos en los asuntos europeos y sentó las bases para el papel de liderazgo de Estados Unidos en el hemisferio occidental. Aunque en el momento de su proclamación el poder militar de Estados Unidos no era suficiente para hacer cumplir la doctrina por sí sola, en las décadas siguientes, la influencia de esta política creció y tuvo un impacto duradero en las relaciones internacionales. La doctrina Monroe ayudó a proteger a las Américas de las ambiciones coloniales europeas, pero en el frente interno, las tensiones sobre la expansión de la esclavitud seguían creciendo. Veamos cómo este conflicto conduciría a la guerra civil. El creciente conflicto por la esclavitud. A medida que los Estados Unidos expandían su territorio hacia el oeste, surgió un problema crucial: ¿se permitiría la esclavitud en los nuevos territorios? Este conflicto entre los estados del norte, que en su mayoría eran abolicionistas, y los estados del sur, donde la economía dependía de la esclavitud, comenzó a dividir cada vez más a la nación. Uno de los intentos más conocidos de compromiso entre el norte y el sur fue el Compromiso de Missouri en 1820. Este acuerdo permitía la esclavitud en el estado de Missouri, pero la prohibía en los territorios al norte del paralelo 36°30, excepto Missouri. Aunque el compromiso calmó temporalmente las tensiones, no resolvió el problema de fondo, que seguiría creciendo a medida que más estados se unían a la Unión. La cuestión de la esclavitud en los nuevos territorios se convirtió en uno de los principales motores de la política estadounidense durante las siguientes décadas. A medida que se acercaba la guerra civil, la tensión entre el norte y el sur creció, dividiendo al país en líneas ideológicas cada vez más marcadas. Con las tensiones por la esclavitud aumentando, la guerra civil parecía inevitable.
Vamos a explorar cómo este conflicto explotó y cambió el curso de la historia estadounidense. La Guerra Civil Estadounidense, 1861 a 1865. La Guerra Civil fue el conflicto más devastador en la historia de los Estados Unidos. Comenzó en 1861, cuando los estados del sur, conocidos como los Estados Confederados de América, se separaron de la Unión y formaron su propio gobierno, liderado por Jefferson Davis. La causa principal de la secesión fue la esclavitud y el temor del sur a que el gobierno federal, bajo el liderazgo del presidente Abraham Lincoln, prohibiera la expansión de la esclavitud en los nuevos territorios. La guerra fue sangrienta y prolongada, con más de 600,000 muertos y miles de ciudades y comunidades devastadas. Las batallas más notables incluyeron la Batalla de Gettysburg en 1863, una de las más importantes y decisivas, donde las fuerzas de la Unión lograron detener el avance de los confederados hacia el norte. Este fue un punto de inflexión en la guerra. El conflicto finalmente terminó en 1865, cuando el general confederado Robert E. Lee se rindió al general de la Unión Ulysses S. Grant en Appomattox. El final de la guerra resultó en la abolición de la esclavitud a través de la 13ª enmienda y en la reunificación de la nación, pero el proceso de reconstrucción y reconciliación no sería fácil. ¿Sabías que la guerra civil fue el conflicto más mortífero en la historia de Estados Unidos? Si te sorprendió, dale like y comenta qué opinas sobre esta parte de la historia. Con la guerra finalmente terminada, Estados Unidos se enfrentaría a la difícil tarea de reconstruir el país y sanar sus profundas heridas. Veamos cómo fue el periodo de la reconstrucción. La reconstrucción, 1865 a 1877. El periodo de reconstrucción comenzó inmediatamente después del final de la Guerra Civil en 1865. Este fue un momento de grandes cambios en Estados Unidos, ya que el gobierno intentaba reintegrar a los estados del sur en la Unión y garantizar los derechos de los esclavos liberados. Bajo la presidencia de Andrew Johnson y, más tarde, Ulysses S. Grant, el Congreso aprobó leyes para proteger los derechos de los afroamericanos, como la 14ª y 15ª enmiendas, que otorgaban ciudadanía y derechos de voto a los exesclavos. Sin embargo, la reconstrucción también fue un periodo de conflictos raciales y políticos. En el sur, muchos blancos resistieron los cambios impuestos por el gobierno federal, formando grupos como el Ku Klux Klan para intimidar a los afroamericanos y evitar que ejercieran sus nuevos derechos. La violencia y el racismo institucional impidieron que muchas de las reformas tuvieran éxito completo. El fin de la reconstrucción en 1877 marcó el inicio de una era de segregación y discriminación racial en el sur, con la imposición de las leyes de Jim Crow, que mantuvieron a los afroamericanos en una posición subordinada durante casi un siglo más. A pesar de los desafíos, Estados Unidos siguió avanzando y expandiéndose. Veamos cómo la creencia en el destino manifiesto guió la expansión hacia el oeste. El destino manifiesto y la expansión hacia el oeste. El concepto del destino manifiesto se arraigó profundamente en la cultura estadounidense a lo largo del siglo XIX. Esta creencia sostenía que Estados Unidos estaba destinado, por designio divino, a expandirse desde la costa atlántica hasta el Pacífico, conquistando y poblando el territorio en el camino. Esta ideología proporcionaba una justificación moral para la colonización y el desplazamiento de las poblaciones indígenas, así como para las guerras con países vecinos como México. La expansión hacia el oeste se aceleró después de la compra de Luisiana en 1803, pero cobró aún más fuerza durante la presidencia de James K. Polk en la década de 1840. Durante su mandato, Estados Unidos adquirió vastas extensiones de tierra a través de la guerra, la diplomacia y los tratados. Ejemplos notables incluyen la anexión de Texas en 1845, la compra de Oregón en 1846 y la cesión mexicana tras la Guerra Mexicano-Estadounidense en 1848, que agregó los actuales estados de California, Arizona, Nuevo México, Nevada y Utah al territorio estadounidense.
Sin embargo, la expansión no estuvo exenta de conflictos. Las tribus indígenas de América del Norte fueron sistemáticamente desplazadas de sus tierras ancestrales. La política del Sendero de Lágrimas, que forzó la reubicación de miles de nativos americanos, fue solo uno de los episodios más oscuros de esta era de expansión. A pesar de los efectos devastadores para las poblaciones indígenas, la visión del destino manifiesto impulsó a los pioneros a moverse hacia el oeste, transformando la geografía, la economía y la política de Estados Unidos. ¿Sabías que el concepto de destino manifiesto impulsó la expansión estadounidense y el desplazamiento de muchas tribus indígenas? Si te sorprende este aspecto de la historia, comenta tu opinión abajo. La expansión hacia el oeste y el crecimiento económico llevaron a Estados Unidos a transformarse rápidamente. Ahora veamos cómo, tras la guerra civil y la expansión, el país se convirtió en una potencia global. Conclusión y reflexión final. La Guerra de Independencia de los Estados Unidos fue solo el primer capítulo de una historia de crecimiento, conflicto y transformación que definiría a la nación durante los siguientes 2 siglos. Lo que comenzó como una rebelión de 13 colonias contra el dominio británico culminó en la creación de una nación que logró desafiar las expectativas de su tiempo y convertirse en una de las potencias mundiales más influyentes. A través de la expansión territorial, la guerra civil, la lucha por los derechos civiles y la industrialización, Estados Unidos emergió como un actor clave en los escenarios internacionales. Las ideologías de libertad, igualdad y justicia, aunque a menudo contradictorias y desafiadas a lo largo de su historia, se convirtieron en los pilares que guiarían la evolución de su política y su cultura. El viaje desde la lucha por la independencia hasta convertirse en una superpotencia global fue impulsado por las ideas de autodeterminación, destino manifiesto y la continua búsqueda de la unión en medio de las diferencias internas. A pesar de los conflictos, las guerras y las divisiones sociales, Estados Unidos perseveró y se transformó en una nación que continúa influenciando al mundo de maneras significativas. Si este recorrido por la historia de la independencia de los Estados Unidos te ha resultado interesante, no olvides darle like, suscribirte y compartir este video con otros interesados en la historia. ¿Qué aspectos de la historia estadounidense te han sorprendido más? El legado de la Revolución Americana continúa inspirando a nuevas generaciones, tanto en Estados Unidos como en todo el mundo. Reflexionemos sobre cómo estas ideas de libertad y democracia han moldeado el curso de la historia global.